Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir Amén. nuestras Biblias, por favor, en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Solamente un versículo en 3. Cuando todos lo tengan, pueden indicar con un amén o con un amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor, por un día más de vida, Señor, por un día más de misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu poder, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu está en este lugar, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor, tú habitas en medio de las alabanzas, te podemos sentir, Señor. Podemos sentir tu presencia, Señor, pero en esta hora, Señor, se ha llegado el momento, Señor, de predicar tu palabra, de hablar tu palabra. Yo te pido que unjas mis labios, mi boca, Señor, mi mente, mi corazón, Señor, todo lo deposito en tus manos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, en esta noche, ministrando, Señor, cada vida, cada corazón, conforme a la necesidad que ha venido, Señor, en su corazón. Si hay algo, Señor, que está estorbando, cualquier cosa, Señor, que se esté moviendo en los aires, en el nombre de Jesús, Señor, se ha echado fuera, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Gracias a Dios por este privilegio de poder traer su palabra. Gracias al pastor y al Señor por ese privilegio que da de traer su palabra. Y dice, tal vez ustedes ya han oído la historia, ¿verdad? Ya han oído muchas veces lo de la historia de Timoteo, ¿verdad? Dice la Biblia que Timoteo, su madre era Eunice, ¿verdad? Y su abuela Elodia, ¿verdad? Ya muchas veces ya han oído esto, ya nos han enseñado de esto, ya hemos aprendido de esto. Y su madre era Eunice y Elodia. Estas mujeres eran mujeres de fe, ¿verdad? La Biblia lo dice, que eran mujeres de fe, mujeres creyentes, mujeres que servían a Dios con todo su corazón. Cuando ellas se convirtieron, eran mujeres verdaderas cristianas, ¿verdad? Porque dice la Biblia, dice que hasta el apóstol Pablo dice, como tu abuela y tu madre, que no tenían una fe fingida, ¿verdad? Una fe genuina, una fe verdadera, una fe que cuando llegaban a la casa todo era verdad, cuando salían de la iglesia todo era verdad, cuando estaban en lo íntimo, en sus hogares, donde sea, practicaban la palabra, el evangelio, ¿verdad? Y nos dieron ejemplos para poderlo hacer, porque si ellas lo pudieron hacer, nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces estas mujeres de guerra, estas mujeres que eran valientes, que estas mujeres, porque la Biblia también menciona muchas mujeres de santidad, ¿verdad? Estas mujeres que siguieron adelante, a pesar de que Timoteo, su padre, parece que su padre era griego y no era creyente, algo así, parece que sí, su padre era creyente, no era creyente, ¿verdad? Era griego. A pesar de eso, su madre nunca paró de llevarlo a la iglesia, ¿verdad? A pesar de eso, su madre siguió peleando la buena batalla de la fe. Desde niño lo llevaba, desde niño lo inculcaba, ¿verdad? La constancia que ella tenía hacia Timoteo, ¿verdad? Porque un día lo quería ver sirviendo a Dios, un día lo quería ver en los caminos de Dios, un día quería verlo ministrar delante de Dios, ¿verdad? Yo creo con todo mi corazón que ese era el deseo de la madre de Timoteo, ¿verdad? Y entonces ella perseveró y a pesar de todo, pruebas, todo, luchas, ella perseveró y un día su hijo llegó a ser un líder, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y con el tiempo Timoteo se convierte al Señor, porque hay una etapa, ¿verdad? A veces que él era niño, fue creciendo dentro de la iglesia, pero no porque nosotros crezcamos dentro de la iglesia o hayamos conocido de niño, quiere decir que seamos salvos, ¿verdad? O porque nuestros padres nos traigan, o porque nuestros familiares, o cualquier persona, ¿verdad? O solamente por el simple hecho de estar en la iglesia, no. Nosotros un día tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Nosotros un día tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Nosotros un día tenemos que servirle de corazón. Nosotros un día tenemos que tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Porque no es solamente de que hayamos crecido aquí o nos traigan, o sea, solamente es una comunión personal con el Señor.
Y Timoteo fue creciendo, Timoteo fue avanzando en la fe, fue creciendo. Y en una visita de Pablo, Timoteo se convierte, ¿verdad? Timoteo se convierte porque más atrás, si estudiamos, le pone las manos y muchas cosas. Y Timoteo se convierte con Pablo, ¿verdad? Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos de líderes espirituales, ¿verdad? Para instruirnos, ¿verdad? Porque Dios ha formado el cuerpo de Cristo desde la antigüedad y hasta ahorita en el Nuevo Testamento. Hay maestros, hay apóstoles, hay profetas, profetas me refiero al don de profecía, maestros, apóstoles, el apostolado que es no apóstol, pero es el ministerio apostólico, que es cuando envían a levantar iglesia de otro lado, maestros, hay varios ministerios del Señor que ha sido para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Para nosotros. Y desde la antigüedad también podemos ver cómo Pablo y Timoteo estaban unidos, ¿verdad? En la fe. Después Pablo fue su mentor, como que dice, más bien fue su mentor y su padre espiritual de Timoteo. Y por eso Dios siempre pone personas en el camino. Fue padre espiritual de él y fue su mentor de Timoteo. Podemos ver que desde el Antiguo Testamento Dios trabaja así, siempre, y la vida es así, es obediencia, ¿verdad? La Biblia, podemos ver desde el Antiguo Testamento, Moisés y Josué, ¿verdad? Lo obedecía Moisés y Josué, ahí iban caminando, y Caleb también entra ahí, ¿verdad? Elías y Eliseo, ¿verdad? Podemos ver. David y Samuel escuchaban los consejos, todo andaban ahí. Y Pablo y Timoteo, Tito y etcétera. Y hay otros ejemplos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la Biblia. Porque Dios siempre bendice al obediente, ¿verdad? Dios bendice al que se sujeta, Dios bendice a la obediencia, ¿verdad? Hay grande bendición en obedecer a Dios primeramente, pero también a personas que están encargadas, ¿verdad? En primeramente, espiritualmente estamos hablando ahorita, ¿verdad? Pero también el trabajo, también a nuestros padres, también a un líder, ¿verdad? Aquí en la iglesia, ¿verdad? Podemos verlo. Dios bendice, ¿verdad? Al obediente, a la sujeción. Él se agrada cuando uno respeta, cuando uno honra, ¿verdad? Eso le agrada a Dios, porque Él fue así. Cristo dice que fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Hasta que llegó Él vino a hacer la voluntad del Padre también. Aquí en esta tierra, cuando Él anduvo haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta que llegó a la cruz del Calvario, Él fue obediente a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y nos dio ejemplo que podemos ser obedientes, ¿verdad? A Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y Timoteo anduvo con Pablo en los viajes misioneros, lo anduvo ayudando, anduvo aprendiendo, anduvo de aquí para allá, ¿verdad? Y un día Timoteo se llega a convertir en pastor, ¿verdad? Porque todo comienza de abajo, ¿verdad? Nada comienza de arriba, todo comienza de abajo, todo comienza con un llamado primero. Hemos visto muchos ejemplos en la Biblia cómo Dios llama a Gedeón, Dios llama a Pedro, Dios llama a muchos, ¿verdad? Puedo mencionar muchos ejemplos, pero todo comienza con un llamado, ¿verdad? Y Timoteo un día llega a ser pastor de la iglesia de Efeso. Y como él era pastor, y a pesar de que él era pastor y estaba en sus principios, estaba en sus inicios pastoreando, estaba peleando la buena batalla de fe, estaba sirviendo ahí donde Dios lo había llamado, al apóstol Pablo le escribe las cartas, ¿verdad? Y Timoteo le obedece al apóstol Pablo. Timoteo escucha. Yo creo con todo mi corazón que Timoteo escuchó la voz, lo que le aconsejaba Pablo, lo que le decía Pablo. A pesar de que él ya sabía, porque para llegar a un nivel así de ser pastor, a pesar de eso, Timoteo ya sabía, ya tenía conocimiento, ya sabía lo que era pelear la batalla, ya sabía muchas cosas. Pero aún así Timoteo escuchaba, ¿verdad? Escuchaba lo que Pablo le decía, obedecía lo que Pablo le decía, ¿verdad? Lo que su mentor le había dicho. Y nos enseña la humildad que tenía Timoteo, ¿verdad? Nos enseña que hay que tener la humildad, ¿verdad? Porque llevemos muchos años en el Evangelio. Timoteo no decía, porque yo soy pastor, hablando de pastor. Ok, pero esto es hablando como de pastores y pastores, ¿verdad? Por ejemplo, aunque llevaba muchos años, pero también se aplica a nosotros como iglesia, como miembros, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo le decía a Timoteo, le daba consejos, y Timoteo nunca renegaba, ¿verdad? Él no decía,
Al contrario, Él hizo, porque en las Escrituras podemos ver que Él puso por obra lo que Pablo le decía, ¿verdad? Él, a pesar de que llevaba muchos años, a pesar de que llevaba ya tenía tiempo, él no se ponía orgulloso, decía, no, yo no voy a recibir, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo esto, el otro no, ¿verdad? Y que nos enseña a nosotros también, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas veces que dentro de la iglesia que ya pasa el tiempo, ¿verdad? Y Dios nos empieza a usar un poquito, o Dios nos empieza a dar un poco de usarnos, pues, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y no queremos escuchar, ¿verdad? Lo que se nos enseña, no queremos escuchar consejos, no queremos escuchar corrección, no queremos, ¿verdad? Pensamos que tal vez porque podemos predicar un poquito ya no se nos puede decir nada, o porque sabemos orar un poquito ya no se nos puede decir nada, o porque sabemos medio cantar ya no se nos puede decir nada, o porque servimos o en lo que sea, en cualquier ministerio, en cualquier área de nuestra vida, ya no se nos puede decir nada, ¿verdad? Muchas veces se infla el ser humano, de por sí tiene esa tendencia, pero también hay cristianos que así, ya no se les puede decir nada dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque ya saben todo, ya no aceptan ningún consejo, ¿verdad? Pero conforme aquí esta escritura nos enseña que tenemos que tener humildad, ¿verdad? Que tenemos que ser obedientes cuando alguien nos da un consejo de parte de Dios, ¿verdad? Un consejo bueno, un consejo bien de parte del Señor, ¿verdad? Porque nunca vamos a acabar de aprender, nunca vamos a acabar de aprender. Así es, así estemos así, 30 años, 15 años, 20 años, vienen pruebas diferentes, luchas diferentes, estrategias diferentes del enemigo, y personas que ya van más arriba que nosotros, lo han vivido, lo han pasado, ¿verdad? Han pasado por esas pruebas, han pasado por esas luchas, en el ministerio saben cómo conducirse, saben cosas, ¿verdad? Y nosotros vamos empezando, o los que van empezando, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer, ¿verdad? Y Dios obedece la obediencia. Dios recompensa la obediencia. A través de la obediencia viene prosperidad espiritual. A través de la obediencia viene prosperidad física, prosperidad de salud, ¿verdad? Vienen muchas cosas. Dios bendice al obediente, Dios bendice principalmente al Señor, ¿verdad? Porque por la obediencia, ¿verdad? Acuérdense que es por fe, por obediencia, ¿verdad? A la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso le agrada a Dios todo el tiempo, ser obediente, ¿verdad? No es por obras. Si tenemos fe, vamos a hacer las obras, ¿verdad? Automáticamente, pero es por fe, es por fe en el Señor. Y automáticamente vamos a ser obedientes cuando tenemos al Espíritu Santo verdaderamente dentro de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a poder ejercer lo que Dios nos ha pedido, ¿verdad? Y sin ninguna carga, no se nos tiene por qué hacer difícil obedecer, ¿verdad? Tal vez algunas veces hemos pasado en la vida etapas. No de la noche a la mañana fuimos obedientes, no de la noche. Hay un proceso tal vez en esa, algunos están batallando y algunos cosas, ¿verdad? En lo que sea, pero Dios tiene el poder para quitarnos eso. Dios tiene el poder para sujetarnos, para poder ser obedientes a Él primeramente y a los que están encargados, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Pero también está la segunda, la otra cara de la moneda, está la otra, ¿verdad? Porque qué bonito es la bendición, qué bonito es servir, qué bonito es todo esto, pero qué horrible es la rebelión, ¿verdad? Qué feo es la rebelión, qué fue la rebeldía, qué fue la desobediencia, qué feo es el no estar en un espíritu, el no estar unánime, el no estar juntos, ¿verdad? Qué feo es eso. Lo podemos ver dentro de la iglesia y siempre ha pasado en la Biblia. Podemos ver ejemplos como Abraham y Lot, ¿verdad? Abraham siempre quiso ser su mentor, su maestro de Lot, pero Lot nunca se dejó. Lot siempre fue una persona que quería hacer su voluntad, ¿verdad? Siempre, si te pones a leer, cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, nada más es algo rápido como una instrucción, cuando los ángeles dijeron, vete para allá, sal y vete para el monte, no, pues él se quería ir para otro lado. Nunca se dejó bien. Siempre quería hacer sus ideas, siempre quería hacerlo a su modo, siempre quería como él quería, ¿verdad? Nunca se dejó aconsejar por Abraham como debía ser, ¿verdad? Si pone con atención en las escrituras, cuando llega a su casa y empieza a leer, va a ver que así es. Abraham y Lot, Moisés y Coré, ¿verdad? También Coré se levantó en contra de Moisés, se empezó a rebelar. Y lo primero que siempre viene alguien que ya está muy en su cabeza ya está muy inflado, que es muy espiritual, o sea, empieza a decir, y solamente por Dios habla él, o solamente, hablando aquí y en general en todas las iglesias, ¿verdad? Porque se ha levantado eso, por decir, y solamente por aquel hermano, por aquel pastor habla Dios, o solamente por aquel hermano habla Dios, o solamente ellos predican, solamente se comienza, ¿verdad? No hay una sujeción.
por él nunca se quiso sujetar a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Nunca se quiso, porque si estaba rebelde con Moisés, estaba rebelde con Dios, ¿verdad? Así es, aunque nos moleste, aunque nos duela. Si no te puedes someter así a algo, a un líder, estás en rebeldía con Dios, ¿verdad? La Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia nos enseña. Eliseo y Jesse también, si podemos leer, Eliseo, Jesse podía haber sido como Eliseo, ha hecho grandes cosas, pero no le obedeció a Eliseo. Cuando llegó Naamán le dijo, no vayas porque no voy a recibir nada de él. Pero él terco, él se quiso ir a engañar con mentira, que le dieran un presente, y ya conocen la historia, ¿verdad? Los que han leído ya conocen la historia. ¿Y qué le pasó? Por la desobediencia, por la avaricia que él tenía, porque a fuerza quería hacer su voluntad, le cayó lepra y todo el resto de su vida. Y nunca pudo aprender, nunca pudo ser como Eliseo, porque si Dios te pone en un camino, si Dios lo puso ahí, es porque él tenía un plan con Jesse, ¿verdad? Que fuera como Eliseo, que le enseñara tal vez en el tiempo y todo, ¿verdad? Dios siempre pone, no son casualidades, Dios nos pone en el camino con alguien, con un propósito, ¿verdad? Con algo, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Elías y Acab también. Acab nunca le obedeció, nunca quiso sujetarse a Elías, lo odiaba a Elías, Acab, ¿verdad? Porque Elías tenía su corazón endurecido, tenía su corazón perverso y veía como a Elías, al profeta de Dios, lo veía como un enemigo, ¿verdad? Le decía, tú eres te he encontrado enemigo mío, ¿verdad? Solamente por decirle la verdad. Había otros reyes que se sujetaban a los profetas, que le decían, vamos a ir a esta batalla, vamos a hacer, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero este hombre nunca se quiso sujetar a Elías, ¿verdad? O sea, tomar en cuenta el consejo que Dios hablaba a través de Elías, ¿verdad? Nunca quiso, nunca pudieron ser, este hombre nunca se arrepintió y nunca pudo ser así. Nunca pudo tener un corazón de obediencia, ¿verdad? Veía como enemigo a Elías, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos mal en nuestro corazón, cuando estamos en rebeldía, cuando se nos dicen nuestras verdades. Porque incluso una vez Acab encontró a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y le dijo Elías, yo no soy el que turba a Israel. Eres tú y la casa de tu padre que han dejado sus mandamientos, ¿verdad? Dos cosas, le contesta con la palabra, no le contestó mal. Y también este hombre estaba lleno de odio, ¿verdad? No quería, él tenía la culpa, ¿verdad? Ahora resulta que Elías tenía la culpa de lo que estaba pasando. Y eso es cuando una persona con un corazón está mal, no está sujeto a la palabra de Dios, ¿verdad? O cuando le echa la culpa a todos de lo que está pasando dentro de la iglesia, ¿verdad? No hay nadie mejor que él. Se pone a ver de banca en banca, se pone a ver, no, este fulano no, esta persona no. Él piensa que no hay nadie que le pueda decir nada, no hay nadie más espiritual que él, no hay nadie más que nada, ¿verdad? Y comienza el menosprecio de los hermanos dentro de la iglesia de Dios, ¿verdad? Así era acá. Y Saúl y Samuel también. Saúl nunca se pudo sujetar a Samuel, ¿verdad? Siempre fue obstinado, siempre fue desobediente, siempre fue impaciente, ¿verdad? Se le daban consejos, se le daban instrucciones y hacía lo que él quería, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo, tenemos que tener mucho cuidado con la altivez, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con quién hablamos, qué es lo que nos estamos escuchando, si nos están metiendo cizaña, si vienen las palabras de parte de Dios, si va conforme a las escrituras, si va conforme a lo que dice, ¿verdad? Mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay gente que es como las olas del viento. No les pueden decir algo porque ¡pum! Luego los hacen a un lado, ¿verdad? O no pueden escuchar algo, no pueden ver algo, no pueden, porque luego se hacen para un lado, ¿verdad? Escuchando basura del diablo, ¿verdad? Y eso está pasando hoy en día. Aquí en todas las iglesias está pasando todo eso, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con la división, ¿verdad? Porque la división no es de apenas. Hace miles de millones de años antes que existiera la tierra, ya estaba la división, ¿verdad? Antes de que existiera la tierra, dice la Biblia que había una batalla en el cielo, ¿verdad? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ¿verdad? Y el dragón fue lanzado a la tierra, ¿verdad? La serpiente antigua, y no se halló lugar para él en el cielo ya, ¿verdad? Satanás fue el primer rebelde, ¿verdad? Satanás fue el primero que se rebeló en el cielo. Satanás fue el primero, hace miles de millones de años fue el primero
que comenzó en el cielo la rebelión, ¿verdad? Allá comenzó primero y Él quiere hacer lo mismo aquí, ¿verdad? En la iglesia, en los trabajos, en las alabanzas, en los cantos, en las familias, en todo, ¿verdad? Él es el primero que se rebeló, ¿verdad? Y Él ya no tiene salvación, ya no tiene perdón. ¿Por qué? Porque Él miró a Dios cara a cara, ¿verdad? Él miró pues lo que hay en el cielo. Él sabe la existencia de un Dios, ¿verdad? A Él no le tiene que decir por fe, Él sabe, ya no hay salvación para Él. Pero yo creo con todo mi corazón, conforme a las Escrituras, que Dios le dio oportunidad estando ahí, ¿verdad? Porque si estudiamos la palabra, si estudiamos su deidad de Dios, su carácter del Señor es perdonar, ¿verdad? Dios siempre da tiempo. Antes de tomar juicio, Dios siempre da tiempo. Dios le dio tiempo a Sodoma y a Gomorra porque sacó a Lot. Dios le dio tiempo en el diluvio, ¿verdad? Con Noé, mandó a predicar. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera Nínive, Jonás, y muchos ejemplos que podemos ver que Dios es misericordioso, ¿verdad? Que Él primero le habla a la gente, que Él primero le dice, que Él primero le está llamando, que Él primero le está hablando, que Él primero le está aconsejando, ¿verdad? Pero llega el tiempo en que también Dios se cansa, ¿verdad? Llega el tiempo en que también Dios dice, hasta aquí porque este corazón no quiere cambiar, hasta aquí porque esto no, y así estamos esperando también la venida del Señor, ¿verdad? Va a haber un día no muy lejano que hasta aquí va a llegar esta tierra, ¿verdad? Hasta aquí vamos a llegar porque la venida del Señor está cerca, pero Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso Él no ha venido, ¿verdad? Por eso Él no ha llegado, por eso Él no ha venido, porque está siendo paciente, ¿verdad? Y hay muchas iglesias, y la iglesia aquí, la iglesia en general, orando por familiares, orando por los padres, orando por los hermanos, orando por mucha gente, ¿verdad? Intercediendo. Y Dios tiene misericordia, por eso Él no ha venido todavía, ¿verdad? Pero muy pronto va a sonar la trompeta, muy pronto lo creemos con todo el corazón, donde ya no va a haber más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, donde está la verdadera vida, donde está, de por sí nosotros tenemos por felicidad Cristo Jesús. Él es la felicidad, ¿verdad? Lo tenemos que decir. ¿Cuántos creen que Jesucristo es la verdadera felicidad? Lo han experimentado, ¿verdad? El ser humano tiene necesidades físicas, esto, lo otro, sentimientos, lo que sea. Dios le dio una alma para tener emociones, cosas así. Pero la verdadera felicidad es Jesucristo, ¿verdad? Tú no vas a ser feliz hasta que ya tengas tu petición, hasta que ya tengas tu carro, hasta que ya tengas tu mujer, hasta que ya tengas tu esposo, hasta que ya tengas lo que quieras. La verdadera felicidad la da Jesucristo, ¿verdad? Y lo hemos experimentado muchas veces, porque aún siendo cristiano, Dios te permite que lo dejes para que veas que Él es la única felicidad, para que Él vea que Él es el único que necesitas en tu vida, que es lo único que necesitas en tu corazón. Y si lo tienes al Señor, lo tienes todo, ¿verdad? En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y el Señor viene pronto, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo viene pronto, el Señor. Y la Biblia dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿verdad? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos nada que ver con el mundo, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos que ver nada con el Señor, con el mundo, con el diablo, ¿verdad? Digo, pero primeramente en la Biblia muchas veces al creyente lo compara como siervos, muchas veces lo compara como ovejas, y muchas veces también lo toma como soldado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo siempre nos pone un ejemplo como soldados. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual todos los días, ¿verdad? Hay una guerra que se está librando, hay una guerra que hay que nosotros no podemos ver, pero hay una guerra diariamente con el mundo, con la carne y con el diablo, ¿verdad? Y nosotros por eso nos figura como tipo soldados, ¿verdad? Porque por todo lo que estamos pasando hay una guerra espiritual, ¿verdad? Que nosotros no la podemos ver, pero podemos sentir, ¿verdad? Podemos sentir el ataque, podemos sentir la opresión, podemos sentir cuando está pasando algo que no es algo normal en nuestra vida, ¿verdad? Y podemos ver cómo el enemigo se levanta contra todo, contra gente, va a usar personas, va a usar cosas, tentaciones de todo
pero Él a fuerza nos quiere ver derrumbado, ¿verdad? Pero el Señor tiene más poder que Él, ¿verdad? El Señor lo reprenda, porque es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Amén. Alabe a Dios, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, alabe a Dios, porque a Él venimos a alabar, a Él venimos a adorar, a Él venimos. Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que liberta, Él escudriña la mente, Él sabe lo que estás pensando, Él sabe lo que estás pensando ahorita, lo que... Concéntrate en Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Él es el verbo, Él es la palabra. Esta palabra no es un cuento, no es algo que fue inventado. Esto es lo que verdaderamente tiene poder para cambiar la vida, para cambiar vicios, para echar fuera demonios, para sanar, para liberar. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y tiene todo poder. Si tú le crees a Dios en esta noche, tú puedes recibir tu milagro en esta noche. Tú puedes recibir tu sanidad, tú puedes recibir tu sanación, tú puedes ser restaurado, tú puedes ser liberado de cualquier cosa. Cristo tiene poder, Él es el verbo, la palabra, ¿verdad? Y en la cruz del Calvario Él pagó. No estamos perdiendo el tiempo aquí. No estamos así perdiendo el tiempo cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, cuando venimos a oír palabra de Dios, no estamos perdiendo el tiempo. Esto es algo real, ¿verdad? Que si tú lo crees, se hace real porque es por fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Vivimos por fe, le creemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios real que todo lo puede, ¿verdad? Que no hay nada imposible para el Señor. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que de modo si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas ya pasaron. Nosotros hemos venido a Cristo, hemos aceptado a Cristo, hemos aceptado, ¿verdad? Nos ha limpiado con su sangre preciosa, nos ha lavado, nos ha redimido. Hemos tenido tal vez fallas, tropiezos, lo que sea, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo fiel, Dios nos perdona, nos ayuda a seguir adelante y nunca más volver a hacerlo, ¿verdad? Y Dios está con nosotros, ¿verdad? Y la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo, ¿verdad? La Biblia nos menciona tener la mente de Cristo. ¿Por qué nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo? Porque nosotros pensamos totalmente diferente del mundo, ¿verdad? Nosotros ya no somos como el mundo, nosotros ya no pensamos como el mundo, nosotros ya no hablamos como el mundo, nosotros ya no nos comportamos como el mundo, nosotros ya no hacemos las cosas que hace el mundo, ¿verdad? Lo tenemos que practicar, ¿verdad? Si somos cristianos lo tenemos que poner en práctica, vivirlo, practicarlo, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos nada que ver con la inmundicia, con la inmundicia del mundo, con la forma de vivir del mundo, con el comportamiento, ¿verdad? Ya no tenemos nada que ver con eso, ¿verdad? Porque Cristo nos ha lavado, Cristo nos ha traído a sus santos sacros, ¿verdad? Y Él nos trajo con un propósito, ¿verdad? Del mundo para acá, Él nos trajo aquí con un propósito, ¿verdad? Porque el evangelio es locura para los que se pierden, dice la palabra, ¿verdad? El estar aquí en la iglesia, el estar aquí predicando, el estar aquí sentado, viniendo a alabar a Dios, viniendo a glorificar a Dios, para el mundo es locura, ¿verdad? Para el mundo es pérdida de tiempo, ¿verdad? Para el mundo es una locura decir que hoy viernes voy a la iglesia, hoy voy a alabar a Dios, ¿verdad? Para el mundo lo que le encanta es hoy viernes ir al baile, ir a estar en los vicios, estar haciendo cualquier cosa de la carne, ¿verdad? Sabemos las obras de la carne, lo que sea. Eso es lo que le agrada al mundo, ¿verdad? Y el mundo lo toma como que, pues, ¿qué tiene de malo, verdad? ¿O qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo tomar un poquito? ¿Qué tiene de malo tocarme un día? ¿Qué tiene de malo fumar? ¿Qué tiene de malo estar en una noche romántica? ¿Qué tiene de malo estar haciendo esto, verdad? Pero por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque conforme a lo que Cristo nos manda, ¿verdad? Conforme a lo que Cristo ordena, no es algo agradable delante de Dios, ¿verdad? Es pecado, ¿verdad? Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Y luego dice que sufre penalidades. Dice, tú como soldado sufre penalidades, ¿verdad? Tú como soldado sufre penalidades. Y yo me ponía a buscar la palabra penalidades bíblicamente, ¿no? Bíblicamente me gusta el ver el significado. Y se refiere a una situación contraria o poco favorable, ¿verdad? Se refiere a una situación poco favorable o contraria, ¿verdad? De lo que estamos pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que como cristianos vamos a pasar muchas veces por pruebas, por luchas, por tribulaciones, ¿verdad? Por angustias.
por dolores, por sufrimientos, por enfermedades, pero sabemos que Dios está de nuestro lado, ¿verdad? Sabemos que Él está con nosotros, sabemos que no nos deja solos, sabemos que Él está con nosotros, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía, porque a lo mejor él estaba pasando lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando en ese momento era contrario, ¿verdad? Era algo difícil. Y sabemos que cuando estamos en el camino del Señor, cuando estamos en el camino del Señor y las cosas que vienen a nuestra vida son contrarias, van contra la corriente, es difícil a veces de soportar, ¿verdad? Es difícil. A lo mejor en esta noche estás batallando, estás teniendo problemas, ¿verdad? En tu trabajo, tal o contrario, en el hogar, con los hijos, en el matrimonio, ¿verdad? En la familia, en tu economía, en la salud, en alguna cosa, en algún área de tu vida, ¿verdad? A lo mejor está haciendo lo contrario, porque le dice el apóstol Pablo, a lo mejor está haciendo contrario en tu vida. Pero no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Porque son cosas que van a pasar en nuestra vida. Porque dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante en medio de estas pruebas, aunque todo se vea que no va floreciendo, porque hay momentos insoportables, duros en la vida, que tú dices, ¿por qué me está pasando esto? O ¿por qué esta enfermedad? O ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Dios tiene control de todo, ¿verdad? Las cosas no pasan por pasar, ¿verdad? Dios tiene un propósito con su pueblo, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y como soldados nosotros nos compara, ¿verdad? Porque el soldado muchas veces en la guerra no se va limpio, ¿verdad? El soldado muchas veces se va lastimado, el soldado muchas veces se va herido, pero tenemos a un Dios que nos sana, ¿verdad? Un Dios que nos libera, a un Dios que nos ayuda, ¿verdad? En esta batalla de la fe, ¿verdad? Y lo bueno es que no estamos solos, ¿verdad? Cristo va al frente peleando la batalla de nosotros, ¿verdad? Cristo va al frente peleando la batalla. Hay batallas que se están librando, hermano, fuertísimas dentro de la iglesia, ¿verdad? Aunque hay gente que no lo quiere decir, o gente que no pone sus peticiones, o hermanos que no quieren reconocer, pero hay se están levantando guerras fuertísimas, ¿verdad? Que solamente con Jesucristo vamos a poder vencer. Solamente agarrado de la mano de Dios se van a poder vencer, ¿verdad? A lo mejor en esta noche estás pasando por algo grande en tu vida, ¿verdad? Por un gigante en tu vida, ya llevas días orando, ya llevas días pidiendo, ya llevas días clamando, ¿verdad? Pero no te canses de clamar, no te canses, ¿verdad? De pelear la buena batalla de fe, porque Dios tiene la última palabra. Dios siempre, Dios no pierde batallas, ¿verdad? Él siempre gana, ¿verdad? Él siempre gana, y si Él está pasando esta situación en nuestras vidas, es porque Él lo está permitiendo, es porque Él nos va a sacar en victoria, ¿verdad? Es porque Él nos va a llevar a la victoria, ¿verdad? Porque no es con nuestras fuerzas, no es con nosotros mismos, y no es con espada y con ejército, mas con su Santo Espíritu, ¿verdad? Como le dijo el gigante a David, ¿verdad? Se burlaba de ellos, dice que ya llevaba días ahí retándolos, ya llevaba días burlándose de ellos, y el pueblo de Israel estaba dormido, el pueblo de Israel estaba temeroso, el pueblo de Israel estaba miedoso, no le podía hacer frente. Pero David se paró, ¿verdad? Y dijo, ¿quién es ese incircunciso filisteo, ¿verdad? Que quiere burlarse del escuadrón de Israel, ¿verdad? Y cuando entraron en la batalla, dice, tú vienes a mí con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Solamente en el nombre de Jesús ese gigante se va a poder vencer. Solamente en el nombre de Jesús ese gigante va a poder caer. Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret podemos vencer al diablo, ¿verdad? Y lo que estemos pasando en nuestras vidas. Solamente en el nombre poderoso de Jesús. Y luego Pablo comienza a decir, ¿verdad? Que como soldado, ¿verdad? Y yo, aunque no voy a entrar muy a fondo en soldado, nomás un poco de ejemplos, podemos ver, ¿verdad? Que un soldado, ¿cómo es? ¿Cuáles son las cualidades de un soldado, verdad? Las cualidades de un soldado, ¿cómo son? Primero, un soldado tiene buena estatura, ¿verdad? Tiene buen físico, está bien de salud, ¿verdad? Y llega y tiene que tener estudios también, muchas veces. Más bien tiene que tener estudios. Y muchas veces llega y si lo aprueban el peso, esto, lo otro, lo aceptan, ¿verdad? Y pasa, ¿verdad? Y tiene que estar preparado. Pero gracias a Dios que Jesucristo a nosotros no nos ve así. Gracias a Cristo Jesús, que Él no ve si estás guapo, Él no ve si estás chaparrito, Él no ve si estás alto, Él no ve si estás gordito, Él no ve si estás cabezón, Él no ve nada de eso, ¿verdad? Él nos acepta
como nosotros somos, ¿verdad? Él no nos ve nuestros defectos, Él nos limpia, nos purifica aquí y nos ayuda, ¿verdad? Él nos acepta como nosotros somos. Él no ve si tú estás estudiado, si no estás estudiado, ¿verdad? Así como estás, Él te acepta, ¿verdad? Gracias a Jesucristo, ¿verdad? Que Él es así, que es bueno, ¿verdad? Con nosotros. Y entonces ya sabemos que los soldados tienen su disciplina, ¿verdad? Los soldados tienen que tener un duro entrenamiento, tienen que tener, principalmente lo que se les demanda es una disciplina y constancia, ¿verdad? Siempre un soldado está listo para la guerra. Siempre un soldado está listo en cualquier parte, en cualquier momento que sea, haga calor, haga frío, haga viento, sea en las aguas negras, sea en cualquier cosa de clima. El soldado siempre está listo para la batalla, ¿verdad? Y así nos compara, un poco de ejemplo nomás, así nos compara el apóstol Pablo con este ejemplo que nos da, que somos soldados de Dios, ¿verdad? Que tenemos que tener esa disciplina, ¿verdad? Diariamente, esa constancia diariamente para orar, ¿verdad? Tenemos que tener esa constancia para orar todos los días, ¿verdad? La Biblia dice, tenemos que orar todos los días, ¿verdad? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Orando en todo tiempo, ¿verdad? Porque sin la oración no se puede hacer nada. Tenemos que ser disciplinados para orar, ¿verdad? Levantarnos tempranito, orar. Algunos, aunque si no se puede tempranito, a las 5 de la mañana, a las 6, pero que no dejemos de orar, aunque sea en la mañana, a las 8, a las 9, a las 12. Pero el punto es orar, ¿verdad? Orar sin cesar. Porque la oración tiene poder, la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra dice que ha habido muchos milagros. Jesús oraba, ¿verdad? Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús hacía muchos milagros y otros siervos también oraban, ¿verdad? A través de la oración se hacen grandes cosas, ¿verdad? El problema es que a veces no creemos que la oración tiene poder, ¿verdad? A veces no creemos en la oración. La oración se nos hace aburrido, la oración se nos hace como un cuento, la oración se nos hace algo pesado, ¿verdad? El soldado se levanta tempranito a orar, ¿verdad? Hay veces que nosotros no queremos ni orar, ¿verdad? Estamos pasando la guerra, estamos pasando la tempestad, estamos pasando momentos difíciles y aún así no queremos doblar rodillas, ¿verdad? Aún así estamos esperanzados a que alguien ore por nosotros, ¿verdad? Aún así no queremos buscar la oración, ¿verdad? Y eso afecta mucho a un cristiano, afecta demasiado la oración. Una persona que no ora es carnal, ¿verdad? Una persona que no ora se va a enojar rápido, una persona que no ora va a tomar las cosas a pecho rápido, una persona que no ora muchas cosas, ¿verdad? Se va a resentir rápido, va a poner la mirada en todo, ¿verdad? Es necesario orar todos los días, ¿verdad? Como ejercicio, ¿verdad? Ellos hacen ejercicio. También nosotros es necesario escudriñar la escritura, leer la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos vencer con dichos mundanos, ¿verdad? Ahorita hay muchos dichos en el internet que un salió un león y yo, que mis batallas y que cuando estuve tirado. No hay palabra. Yo he visto que hasta los cristianos no le meten palabra de Dios, ¿verdad? Y solamente por la palabra vamos a vencer, ¿verdad? No hay otra cosa. Cuando hay una tentación por la palabra, escrito está, ¿verdad? Le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Cuando hay enfermedad, por la palabra vamos a vencer. Así como sanaste a esta mujer, así Dios nos puede sanar, ¿verdad? Así como ayudaste a este profeta, a este varón, así, ¿verdad? Y podemos agarrar la palabra, atesorarla, ¿verdad? Y confesar la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Porque hay gente que se pregunta, ¿y cómo con la palabra? Confesando la palabra, creyendo la palabra, guardándola en tu corazón, creyéndola que lo que está aquí es verdad, ¿verdad? Y vas a ir venciendo día tras día, ¿verdad? Vamos a ir venciendo día tras día porque hay gente que no agarra las palabras, ¿verdad? Prefiere escuchar algo bonito, un consejo de lo que sale en internet, lo que sea, pero menos la palabra de Dios, ¿verdad? Y con la palabra no hay otra cosa sin la oración y la palabra, la lectura, la escritura, guardar la palabra. No vamos a vencer, ¿verdad? Somos propensos a caer, ¿verdad? Somos propensos a mirar para atrás, estamos débiles espiritualmente, estamos confusos espiritualmente, ¿verdad? Es por eso, por la palabra. Sin la oración y la palabra no se puede hacer nada, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Si tú lo has experimentado, hermano, experimenta, ¿verdad? Experimenta lo que es comer la palabra, creerle a Dios la palabra, en cualquier cosa, cuando hay hambruna, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay lo que sea, ¿verdad? La palabra tiene la respuesta y la palabra nos ayuda en cualquier problema, cualquier circunstancia,
cualquier problema, cualquier circunstancia, la palabra tiene la solución, ¿verdad? A mí me han retado muchas veces, me han dicho, ¿a poco la palabra tiene, la palabra a poco habla de las, bueno, yo no uso esa palabra, ¿verdad? Pero dice, ¿a poco la palabra, pero es un joven que estamos ahí, ¿verdad? Y a veces le digo que la palabra tiene de todo, ¿verdad? Tiene todo. Y él me dice, esa palabra que está muy de moda, hace unos 7 años no estaba esa palabra. Pero está bien, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que está mal y que la quiero usar, está bien. Pero esa palabra de tóxico, ¿verdad? Que dice, ¿a poco la Biblia dice ahí de las tóxicas? ¿A poco la Biblia dice de los tóxicos? Y dice, ¿verdad? Hay ejemplos ahí de la Biblia. Yo estoy haciendo ahí, con la Biblia dice, ¿verdad? Una de esas era la mujer de David cuando entró danzando, ¿verdad? Cómo le dijo a David lo que le dijo, el hijo de Absalón que lloró a su hermano, pero se va formando, ¿verdad? Pero sí dice ahí, y no es que sea tóxico, sino que están las obras de la carne, ¿verdad? Necesitan al Espíritu Santo en sus vidas, necesitan a Jesucristo, ¿verdad? Pero para no salirme del tema otro día, después vamos a hablar, ¿verdad? De eso. Pero la Biblia menciona de todo, no hay cosa que no hable la Biblia, no hay cosa que no esté aquí la información de la Biblia. La Biblia es nuestro manual, ¿verdad? Y el soldado tiene que estar capacitado en todo tiempo, ¿verdad? Como lo dijimos, en todo tiempo. Y también eso se aplica en nuestras vidas. En pruebas tenemos que estar listos, en guerra, en tribulaciones, en angustia, ¿verdad? En dolor. Tenemos que estar listos para la batalla de fe, ¿verdad? No nos podemos acostar Señor, y llorar, ¿verdad? Y quejarnos, oírnos. Tenemos que estar listos, ¿verdad? Como un guerrero. También el soldado se motiva a veces cantando, ¿no han visto que ellos van cantando cantos como de guerra, ¿verdad? Como van cantando como, y se van motivando, ¿verdad? Haciendo ejercicio. Y eso es lo que el cristiano debe hacer, ¿verdad? Cuando está en una guerra, cuando está, no nomás en guerra, pero eso es lo que el cristiano tiene que hacer todo el tiempo, ¿verdad? No nomás dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, ¿verdad? Alabar a Dios, poner cánticos espirituales, cuando está la tristeza, cuando está la depresión, cuando está la opresión, cuando quiere venir el vicio, poner cantos de poder, ¿verdad? Cantos espirituales, cantos que alaben a Dios, cantos que exalten el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Porque hay gente que están en la prueba, están en la guerra, están en la tristeza y ponen música del mundo, ¿verdad? Una romántica, una una que me recuerde el pasado, una que esto, una que el otro, ¿verdad? O si están alegres, una cumbia así, acá, hablando del mundo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay muchas cosas que a veces que yo he visto predicadores que como que no le quieren decir a la gente, no sé por qué. Yo te lo digo directamente, la música mundana es malo, ¿verdad? Para el cristiano. Un cristiano no puede estar oyendo música mundana. Un cristiano no puede estar oyendo, ¿sabe qué es esa música? Cuando empieza a traer espíritus de depresión, empieza a traer espíritus de tristeza, empieza a traer recuerdos del pasado, fornicación, adulterio, empieza a traer a muchas cosas, obras de la carne, ¿verdad? Y agrega la cruz a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo vino a la cruz del Calvario, ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, para que Él vino a vencer la depresión, Él vino a vencer la tristeza, Él vino a vencer el dolor, Él vino a vencer la angustia, Él vino a vencer la escasez, Él vino a vencer todo, ¿verdad? Lo que el ser humano pueda estar pasando, ¿verdad? Y el mensaje que trae la música del mundo es otro mensaje contrario, ¿verdad? Trae un mensaje contrario. Y en lugar a veces de cristianos, en lugar de estar oyendo las alabanzas, en lugar de estar peleando la buena batalla de fe, se ponen a oír ese tipo de música, ¿verdad? Y hay derrota. Debemos estar alabando a Dios en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad? Cuando están esos momentos duros, esos momentos difíciles, así como Pablo y Silas en la cárcel, ellos cantaban, ellos alababan a Dios y las cadenas se rompieron, ¿verdad? Tembló el lugar y Dios hizo algo grande cuando alabas a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque cuando alabamos a Dios cosas grandes suceden, ¿verdad? Fuimos creados para alabar a Dios, fuimos creados para bendecir a Dios, fuimos creados, ¿verdad? Fuimos creados para bendecir el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, hermano. Es un pequeño mensaje, pero... Entonces, en esta noche, hermanos, si usted ha venido con algún gigante en su vida, con algún problema en su vida, con alguna enfermedad, con lo que esté pasando, cualquiera lo que esté pasando, el Señor está aquí, ¿verdad? Y el Señor nos enseña a seguir adelante, ¿verdad? Que en medio que se vea todo lo contrario, sigamos peleando la buena batalla de fe, ¿verdad?
que Dios está con nosotros, que no somos cualquier persona, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y somos unos guerreros del Señor, ¿verdad? En oración, no nos olvidemos de orar, de leer, de ayunar, ¿verdad? De buscar de Dios, ¿verdad? Día tras día, ¿verdad? Leyendo, orando, buscando al Señor en alabanzas, en cánticos, ¿verdad? Porque los tiempos se ponen difíciles, ¿verdad? Hay que ser sometidos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando somos sometidos a Dios, vamos a ser obedientes en la iglesia, obedientes en el trabajo, obedientes a nuestros padres, obedientes a Dios primeramente, todo, en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y lo que más pide Dios es llenarnos con su Santo Espíritu. Y en esta noche, si tú quieres llenarte del Espíritu Santo, si tú quieres orar, aquí puedes pasar y clamar a Dios por ese problema, por esa circunstancia, por esa enfermedad. Y yo te lo garantizo en el nombre de Jesús que Él puede hacer la obra en tu vida, ¿verdad? Pero está en ti, si tú quieres creer y si tú quieres pasar, el altar está abierto. Que Dios les bendiga. Que el Señor sea bendiciendo a nuestro hermano para que sigamos adelante. Así el hermano ya hizo la invitación, hermanos. Si usted quiere dar un agradecimiento al Señor o está necesitado, quizá nuestro pastor para orar con usted. Venimos ante ti, Señor. Señor.
ayúdanos, Señor, día con día, Señor, a poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, líbranos de todo mal, Señor. Vamos a salir de esta tu casa, pero que tu presencia y tu guianza, Señor, sea con cada familia representada, Señor. Te damos gracias porque sabemos y confiamos que tú darás, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestro texto de la semana. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, para despedirnos.